Entonces, por ejemplo, volviendo un poco a lo que estábamos charlando recién, si nosotros estamos trabajando, tratando de traducir una situación problemática, podemos saber que un número lo voy a simbolizar con una X. El doble de un número, disculpen que está en espejo, pero no tengo maneras de, sería 2 por X. El triple de un número, ya tendríamos triple, si yo digo triple, 3 por, ¿sí? 3X. La mitad de un número, ahí estoy hablando de partición de un objeto cualquiera, lo voy a partir en dos partes iguales. Entonces la mitad de un número sería 1/2 por X, o lo que es lo mismo, decir que a X lo divido por 2. Por lo tanto, si yo digo la quinta parte, por ejemplo, sería la quinta parte de un terreno, la quinta parte de algo que yo tengo que dividir en partes iguales, quiere decir que de ese entero, que sería X, lo voy a dividir en 5 partes y tomaré una de esas 5 partes. O sea, si yo tengo un entero, disculpen, se me está terminando el fibrón, lo divido en 5 partes exactamente iguales y de esas 5 partes voy a tomar una sola, ¿sí? Si hubiera dicho las 2/5 partes de un número, si digo 2/5 partes sería 2/5 partes de ese número, o sea que a ese número lo dividí en 5, de las cuales tomé 2. Bien. Ya después podemos obtener otras relaciones entre ese lenguaje coloquial y simbólico. Un número aumentado en 2 unidades sería ese número, y si yo hablo de aumentar, estoy hablando de sumar. ¿Por cuánto? 2 unidades. Por lo tanto, a ese número que yo no conozco lo aumento en 2. ¿Bien? Si hablo de disminuir, un número disminuido en 3 unidades es ese mismo número, pero en vez de sumarlo, lo que voy a hacer es le voy a restar 3. ¿Estamos? Bien. O sea que aumentar es sumar, disminuir es restar, ¿sí? Quitar es restar, agregar es sumar. Las palabras nos están dando mensajes que nosotros tenemos que traducir en símbolos, ¿correcto? Bien, vamos ahora a la parte más bien matemática. ¿Qué pasa si yo hablo del consecutivo de un número? Un número cualquiera, imagínense un número. Por ejemplo, el 3. ¿Cuál será el consecutivo? El consecutivo es el que le sigue, o sea, el 4. Por lo tanto, si yo necesito saber cuál es el consecutivo de un número, a ese número en realidad les estoy sumando 1. ¿Bien? Bien. En cambio, si yo hablo del anterior de un número, imaginemos un número cualquiera, 125, ¿cuál es el anterior? El que está antes es el 124. Entonces, a ese número, en realidad, le quité una unidad. O sea que, entonces, volvamos. Consecutivo de un número es a un número le sumo 1 y el anterior a un número le quito 1. ¿Bien? Entonces les dejo para que ustedes vayan probando. Si yo digo, la edad de Sofía, yo no la conozco, por lo tanto será X, y la letra que ustedes quieran. La edad de Sofía 5 años antes. Si es 5 años antes, quiere decir que a esa edad de Sofía le voy a quitar 5 años. Quitar, sustraer. La edad de Sofía el año próximo. El año próximo Sofía tendrá más o menos edad. El triple de la edad de Sofía. Acá nuevamente puedo hacer la relación con lo que habíamos dicho hoy. Triple, cuádruple, doble, multiplicar. Y la cuarta parte de la edad de Sofía. Parte, dividir, partir. En partes iguales. Bien.